En esta ocasión hablaremos de política exterior, el debate que acaparó la atención mundial, Hillary Clinton contra Donald Trump. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF, Debate Estados Unidos. A continuación, la nota de este encuentro. Clinton y Trump iniciaron el primero de una serie de 3 debates con un choque abierto al presentar sus propuestas económicas para generar empleos y mejorar la economía. Desde el inicio de las discusiones, los dos principales candidatos presidenciales se enfrentaron en un áspero duelo verbal con sus constantes interrupciones y acusaciones cruzadas. En la apertura de la discusión, Clinton dijo que la cuestión central de esta elección es decidir qué país queremos ser y afirmó que como presidenta se propone construir una economía que funcione para todos y que sea más justa. Clinton recordó que hace apenas 8 años el país enfrentaba su peor crisis financiera, provocada por políticas fiscales que redujeron drásticamente los impuestos a los más ricos y fracasaron en invertir la clase media. En otro lado de las posturas, Clinton volvió a pedir un mayor control en la venta de armas cuando hablaban de la muerte de afroamericanos y apostó por recomponer la confianza entre la comunidad, mientras que Donald Trump reiteró que se requiere fortalecer el sistema de la ley y el orden. En cuestión de seguridad, Trump intentó culpar a la administración de Obama de la formación de ISIS, hablando de las tropas que se dejaron o no en territorios de guerra. Sin embargo, Clinton regresó a la pregunta inicial de moderador y trasladó el debate a lo que se hace en el país. Los mails de Clinton también salieron a relucir. Ella admitió su error y Trump pareció quedarse sin argumentos para explorar el tema. La contendiente demócrata dijo en el primer debate que la ciberseguridad y la guerra cibernética es uno de los grandes problemas que enfrentará el próximo presidente de Estados Unidos. Trump no es la persona idónea para llegar a la presidencia porque no tiene idea de los retos que enfrenta el país. Según medios internacionales, la candidata demócrata relució y tomó la delantera sobre el candidato republicano Donald Trump. Aún hacen falta 2 debates, el 9 de octubre que será realizado en Washington y el tercero en Las Vegas el 19 de octubre. Ambos candidatos son los aspirantes con el mayor índice de rechazo registrado hasta el presente entre candidatos presidenciales de los 2 partidos principales y además luchan cabeza a cabeza en los sondeos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes, noche de debate en Estados Unidos. Los principales candidatos a la presidencia de ese país se vieron cara a cara en un debate histórico. Muchos lo siguieron y nosotros vamos a profundizar en ese encuentro y sus consecuencias para la región. La etiqueta SF Debate Estados Unidos. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, luego de estar a la expectativa de este debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, la pregunta obligada es: ¿quién ganó el debate y por qué? Philip. Bueno, yo creo que lo ganó Hillary Clinton por 2 razones. Primero, creo que Hillary Clinton hizo un buen trabajo, por lo menos durante los primeros 50 minutos, en mantener el debate en una perspectiva sustantiva, no caer tanto en la descalificación, porque eso lo decían los analistas de derecha y de izquierda en Estados Unidos. Que era una posibilidad de que si el debate se quedaba en temas sustantivos, Hillary Clinton tiene mucho mayor bagaje, experiencia, conocimiento que Donald Trump. Y efectivamente Hillary Clinton creo que hizo un buen trabajo en mantener los términos del debate, por lo menos, como les digo, los primeros 50 minutos, en temas sustantivos. Y segundo, creo que Hillary Clinton supo manejar los tiempos de los ataques, porque un poco el riesgo que también se pensaba es que si el debate caía en una de reproches mutuos, que Donald Trump tiene más recursos discursivos para atacar a Clinton. Clinton creo que fue mucho más hábil en medio de los temas sustantivos, plantear algunas dudas muy concretas sobre temas de Trump, específicamente cuando están hablando de política fiscal, y una de las dudas que quedó sembrada hoy está relacionada de cuántos impuestos ha pagado Trump en su vida y cómo están los temas de las declaraciones de impuestos del candidato republicano. Entonces, que creo que era una bomba, pero que Hillary Clinton tuvo el olfato para saber golpear en el momento indicado. Y dejar planteada esa duda. Estuardo, ¿quién ganó el debate presidencial en Estados Unidos?
Bueno, desde que terminó, vamos a ver, mi percepción, porque al final es percepción lo que se mide ahí, es que Hillary Clinton tuvo en 2 de los 3 grandes temas que se trataron, sobre todo en el tercero, ¿verdad? En el Securing America, tuvo se miró más en control de. Más presidencial. Más presidenciable y sacó, y tenía la capacidad de ser presidenciable y sacar de las casillas al otro, lo cual tampoco creo que viendo el carácter del otro no toma mucho, ¿verdad? No es difícil. Cabal, cuando entrábamos decían y atrás de cámaras aquí decían, esos son debates, ¿verdad? Esos son los que quisiéramos ver en Guatemala. Pues sí, yo quisiera ver un debate así en Guatemala y así hasta mejor, ¿por qué no, verdad? De los temas que son sustantivos y que pueden ir hasta cuestiones personales, pero que entran. El debate era hora y media, habrá 90 minutos, dividido en 3 temas fundamentales. El primero, Achieving Prosperity, creo que en ese sí es en el que relució Donald Trump. Claro. En Achieving Prosperity, en 2 posiciones muy, muy diferenciadas, ¿verdad? Hillary Clinton en subir impuestos, sobre todo subir impuestos a los que más ganan, a las empresas, ¿verdad? Y Donald Trump en bajar los impuestos casi en el 50%, tenerlos de 30 y pico, bajarlos a 15, para poder favorecer sobre todo los negocios pequeños y negocios medianos. Y ese es, digamos, el área donde él tenía propuesta. Y digamos, esa primera media hora, él estaba más en control del tema de impuestos, del tema de creación de riqueza. Atacó NAFTA también, aprobado obviamente por el esposo de Hillary Clinton, Bill Clinton, y de cómo los trabajos y los puestos de trabajo estaban yendo a otros países. Luego, en el segundo tema, que es America's Direction, que o sea, la dirección hacia dónde va Estados Unidos, y el tercero, que es Securing America, ahí sí había una disparidad muy fuerte. De hecho, en America's Direction, el tema central es el debate que se tiene con relación a la etnicidad, sobre todo afroamericanos y sobre todo hispanos. Un tema espinoso para Donald se tocó Trump. El tema creo que eso viene para el siguiente debate, el de Missouri o el de Nevada, el tema de migración no se tocó. ¿Por qué lo estamos tocando nosotros hoy, verdad? Con esto, porque platicábamos con Philip antes de ir al aire que 57% de nuestras exportaciones, Philip, por ahí van a Estados Unidos. O sea, es nuestro gran socio comercial. Además, vaya si no, es el que tiene la gran influencia. Somos frontera. De hecho, uno de los nombres que más se mencionó fue NAFTA. El CAFTA, que también se mencionó, es frontera. NAFTA, CAFTA son fronteras. Nos afecta a nosotros directamente. Entonces, ¿cuál es la posición de un proteccionista bastante populista como Donald Trump y de alguien que entiende la globalidad y, por ejemplo, las exportaciones y que ve el intercambio comercial no solo como un intercambio comercial, sino como una forma también de diplomacia, sin decirlo? Esas son las cuestiones. Solo viendo las encuestas que están saliendo ahorita ya, las de ORC o las CNN y ORC, en las que salieron hoy en la mañana, llevaban a Trump en algunos lugares empatados, en otro 1 o 2 puntos arriba un empate técnico. Un empate técnico, porque estaba dentro del margen de error. Lo que está saliendo ahorita es que ganadora del debate, como Hillary Clinton, más o menos en una relación de 6-4, si hay una medición, digamos 60-40% por ahí. Pero esto le pone mucha presión ahora a Trump para el siguiente debate. El siguiente debate no es presidencial. El siguiente debate son los vicepresidenciables, que van a ser en un estilo diferente, digamos, un town hall, como se conoce ese estilo, donde la gente puede preguntar. Y tiene contacto con los candidatos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. SF Debate Estados Unidos. Queremos saber su opinión. ¿Quién ganó el debate? Bueno, envíenos sus comentarios. Volvemos luego de la pausa. Seguimos en Sin Filtro analizando el debate presidencial de Estados Unidos. Los principales candidatos se vieron cara a cara esta noche. Hablemos de los detalles del debate, Philip. Algunos aspectos como el lenguaje corporal, incluso en este tipo de debates televisados en Estados Unidos, la gente se fija incluso hasta de la ropa, la vestimenta, el look presidencial, que es algo
un criterio que acá no se maneja mucho. ¿Qué significa todo esto? Interesante, en primer lugar, que los candidatos iban con los colores cruzados. Opuestos, sí. Porque el rojo es republicano y lo vistió Hillary, y el azul es demócrata. Lo vistió Trump. Creo que el lenguaje corporal todavía no se han hecho los análisis, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención era que Trump constantemente se le veía tomando agua. Y esa es una señal de nerviosismo. En cambio, Hillary Clinton, creo que sí se vio muy entera en su postura. Una crítica al que le hacen a Hillary Clinton continuamente es que no tiene empatía con el público y es muy mecánica, muy fría. Y luego también, que esto es otra cosa que también hay que tomarlo en consideración, Hillary Clinton es la primera candidata presidencial mujer. Entonces, de entrada, desde hoy en la mañana, había toda una gran gama de discusión respecto a que Hillary Clinton, por ser mujer, iba a dar lugar a discutir temas como su empatía, como su vestimenta, como digamos que es más tolerable en la percepción de los norteamericanos que un hombre saque una posición dura versus una mujer que se salga de su posición de dama. Entonces, digamos que desde la mañana se mencionaba que Hillary Clinton, por ser la primera vez que se exponía una mujer a un debate presidencial, entraba en una situación más complicada. Algunos datos que yo sí quisiera detenernos, no tanto en la parte de forma, sino más de fondo. Porque creo que este debate sirvió muy bien para posicionar las diferencias temáticas e ideológicas. Ya Estuardo hablaba de la primera, que tiene que ver con el modelo económico. Un Donald Trump a favor de recortar impuestos para lo que él decía, que los capitales norteamericanos regresen a Estados Unidos y la economía circule a lo interno. Revisar tratados de libre comercio. Hay una frase que no la dijo Trump hoy, pero que fue célebre, que la dijo hace más o menos unos 2-3 meses, que él decía: hace 20 años los carros se producían en Michigan y nadie quería tomar agua de México. Hoy los carros se producen en México y nadie quiere tomar agua de Michigan. Eso es un poco, revela lo que Trump trata de vender, que es decir, vean, los tratados de libre comercio, en la percepción de Trump, han favorecido más a los socios que Estados Unidos, porque la inversión, los trabajos se ha ido hacia los firmantes o hacia los socios, digas específicamente México y no Estados Unidos. Hillary Clinton, como ya lo decía Estuardo, más abierta a la discusión de los acuerdos comerciales. Creo que Trump sí le pudo pegar a Hillary Clinton en el tema de la Alianza Transpacífico, porque básicamente ahí lo que agarró fue que Hillary Clinton, durante su periodo como secretaria de Estado, promovió la Alianza Transpacífico, pero que ahora que Trump la critica, Hillary Clinton adopta una postura más moderada. Entonces, cuando se hacen los fact-checking, que creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer aquí en Guatemala en los debates presidenciales, efectivamente se demuestra que Hillary Clinton cambió su posición sobre la Alianza Transpacífico en los últimos 6 meses. Y el último punto en donde se evidenciaron muy bien las dos posturas fue cuando se habló del tema de seguridad interior. Cuando se veía, por ejemplo, cuando se entró a toda la discusión de todo lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Hay estado de emergencia en Charlotte, en Carolina del Norte. En las últimas 2 semanas se han producido 5 ataques. Algunos los califican como terroristas, otros no. Pero Donald Trump decía, aquí hay que hablar de ley y orden. Hillary Clinton decía, no, aquí hay que limitar la posesión de armas. Y esto es un tema que ha dividido durante centurias a republicanos y a demócratas. Los republicanos son a favor de la posesión de armas para quienes tienen derecho a tenerla. Los demócratas están más a favor del control de armas, y eso se vio evidenciada en las posiciones de hoy. En política exterior también hay diferencias, y esas diferencias se vieron hoy, se evidenciaron en este debate. Eso nos puede plantear cambios de llegar Trump a la presidencia, no solo para otras partes del mundo, sino también para la región centroamericana. El fenómeno de Trump es una paradoja, porque desde el primer momento que salió, todo el mundo le dijo que no iba a pasar de 2 puntos, que no iba a hacer nada. Bueno, y derrotó a 17. Y una candidatura imprevisible. Y una candidatura imprevisible porque era un outsider, venía de afuera. Luego, que era imposible ganar o alcanzar siquiera estadísticamente a una veterana de la política, 30 años. De hecho, Trump se lo recordó muchas veces hoy, ¿verdad? Que tiene 30 años y las decisiones que ha tomado en 30 años de estar en la política. Y no solo fue el pacto, el transpacífico, sobre todo el que más enfatizó Trump hoy en la noche fue el trato con Irán.
y por qué había que pagarle a Irán tanto dinero, en lo cual pues, me parece muy interesante. Y el caso de Japón, ¿verdad? Pero en política exterior, el argumento central, digamos, de Hillary es vamos a fortalecer a nuestros aliados, para ponerlo más sencillo. Y a nuestros aliados vamos digamos, hasta mimarlos, y estilo tradicionalmente gringo. Estados Unidos tiene aliados, ¿verdad? Y el resto serán conocidos, cuates, amigos, pero lo que le interesa a Estados Unidos es aliados. Y si no quiere ser aliado, lo hace aunque sea a mameyazos, pero los hace, ¿verdad? Trump dice Estados Unidos no va a ser la policía del mundo si no se le paga. Sí, uno. Y si no se le paga. Pero entonces empieza, digamos, con grandes, no solo aliados, sino asociaciones multinacionales, ¿verdad? Una relación no solo es entre dos países, una relación puede ser entre múltiples países, y la OTAN es el caso clásico, ¿verdad? Dos posiciones muy diferenciadas acerca de la OTAN y de cómo se puede usar la OTAN entonces para combatir, digamos, el terrorismo, porque muchos países de la OTAN, de los 28 países de la OTAN, también están siendo afectados por lo mismo. Y es interesante porque en este tema de seguridad, y yo creo que hay que ser muy sutil en la lectura que se hace, el mismo Trump mencionó a las pandillas, para ponerlo más sencillo, son las maras, pues, ¿verdad?, que están organizadas dentro del mismo Estados Unidos. Claro. Y que parte de ese trato que hay que hacer, y que muchas veces están hasta mejor armados, que es sacarlos de Estados Unidos. Que me parece a mí... Eso ya tiene consecuencias para nosotros y para la región. Para nosotros tiene consecuencias desde las primeras oraciones. Vamos. El NAFTA, perdón, pero la cuestión eso del proteccionismo que defiende Trump, eso de los trabajos se están yendo, los tenemos que volver, y cualquier cosa que se quiera exportar hacia Estados Unidos, entonces va a tener una tarifa, va a tener un impuesto muy alto. Y consecuencias eso tiene efectos para nosotros en Guatemala. También esto de repatriar gangs y mareros. Hacemos una pausa, vamos a al segundo corte. Ya lo sabe, la etiqueta SF Debate Estados Unidos. Volvemos con los mensajes de la audiencia. Continuamos en Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes de la audiencia con la etiqueta SF Debate Estados Unidos. Dice José, en Estados Unidos ahora sabrán lo que sentimos en Guatemala. Tendrán que votar por el menos malo. Siguiente mensaje, José nos dice, no sé si valga la comparación, pero se me hizo como un debate entre Suri y Valdizón, cierta inteligencia contra cierto populismo. Otro mensaje nos dice SF Debate Estados Unidos, le toca a un republicano la presidencia en los próximos 8 años. Revisen la historia, nada va a cambiar si queda uno u otro. Y bueno, la pregunta. Yo quería hacer referencia a dos de los tweets que leímos. El primero, relacionado con el tema de los vaivenes. Efectivamente, la historia de Estados Unidos es muy sistemática, en que generalmente cada 8 años hay cambio de partido. Hay una alternancia. Con la excepción de Reagan, que fue seguido inmediatamente, después de 2 periodos, 8 años, fue seguido por George Bush padre. Pero hay una condición atípica, y ahí es donde viene el primer tweet que leíamos de José. Esta es la elección en donde los dos candidatos presidenciales son los más impopulares en sus respectivos partidos. Hillary Clinton, dentro del mundo demócrata, es sumamente impopular. Y Donald Trump, que llegó como candidato republicano a pesar de la oposición de las élites republicanas. Donald Trump no lo querían los republicanos. Realmente su populismo exacerbado fue la estrategia que él utilizó para... se ganó pulso a la nominación. Para llegar a la nominación. Y hay un último tema que me llamó la atención de hoy, porque creo que se refleja una estrategia que creo que aquí en Guatemala, o en general en América Latina, no hemos terminado de perfilar de la posición de Trump. Porque cuando se estaba discutiendo los temas de seguridad interna y sale la ola reciente que hay, sobre todo de supuesto persecución policial contra los afroamericanos, Donald Trump tomó una posición muy moderada. ¿Por qué? Porque el discurso antilatino de Donald Trump tiene una explicación. Donald Trump, con su discurso antilatino, lo que él quiere hacer es activar 2 segmentos del electorado norteamericano: los afroamericanos y los blancos pobres,
que sienten que los latinos migrantes compiten con sus puestos de trabajo. Entonces Donald Trump, cualquier cosa que tenga que ver con los afroamericanos las va a defender porque son parte del núcleo que él aspira a levantar. Mientras, por ejemplo, ese es el cálculo costo-beneficio de Trump, que era sacrificar el voto latino y fortalecer el afroamericano. Mientras que Hillary Clinton fue muy hábil, porque Hillary Clinton lo metió a todos los segmentos en un mismo bolsón, como minorías en Estados Unidos. Y le dijo, señor Trump, usted ha sido crítico de latinos, mujeres y afroamericanos. Para mí eso fue un golpe genial que le pega a Hillary Clinton, porque el imaginario colectivo es de Donald Trump racista. Lo que nos cuesta ver es que también es un racismo segmentado, es un discurso segmentado. Trump quiere activar al afroamericano y perder el latino, ese es su costo-beneficio. Estuardo, ¿qué tan importantes son estos debates en Estados Unidos si lo comparamos, por ejemplo, a los ejercicios que tenemos en Guatemala, los foros presidenciales? No, no hay comparación. ¿Qué tanto deciden estos debates en la Unión Americana? A televidentes, disculpen, no hay comparación con lo que hacemos aquí. Aquí no se tratan temas... Con los 16 candidatos. Sí, perdón, pero aquí no, ¿son bellas las flores? Sí, son muy bellas. El candidato dijo que las flores son bellas, ¿verdad? Ese es el tipo de pregunta. No es de política pública, no es de relaciones entre etnicidades, no es de seguridad interna, no es de seguridad externa. No hay ideología. No es una cuestión ideológica donde mires claramente y no haya ningún problema en decir uno que le va a poner más impuestos a los ricos y el otro que dice vamos a bajar los impuestos a 15%, ¿verdad? Para que haya más capital y una repatriación de capitales. Muy claras las posiciones, por ejemplo, en el área económica y en la dirección, por ejemplo, de un país, muy claros también, en que cada quien cree que el país debe ir por diferentes direcciones. ¿Ayuda a los indecisos? Sí. Y sobre todo un voto que no se ha hablado mucho, que nosotros no conocemos en Guatemala, y es que Estados Unidos es por tradición bipartidista, pero en esta elección, precisamente por el descontento que hay con una y con otro, ha empezado a crecer un movimiento libertario, ¿verdad? Con Gary Johnson. Y Johnson ha captado, digamos, es casi la primera vez que alcanza unos buenos porcentajes, ya pasa 12, 13% del voto, no alcanza los 15 que se necesitan, por ejemplo, para estar en un debate, pero ya hay están haciendo una tercera opción. Digamos, Jill, la candidata de los verdes, se queda en 3%, 3%, pero ya es visible, digamos, los libertarios ya son visibles. El mismo Donald Trump es una representación de ese hartazgo. Y creo que independientemente, hoy tenemos que entender que si la expectativa era va a aplastar Hillary a Trump, esa no se cumplió. Le ganó, pero no fue aplastante. Hoy estamos viendo algo que se hablaba hace varios meses. Que desde hace varios meses decía que Michael Bloomberg, quien por muchos años fue gobernador de Nueva York, se debería de haber lanzado como una tercera opción. Y que ante el desgaste o el descontento que hay con los dos candidatos, una tercera opción hubiera podido crecer rápidamente. Podría haber surgido. Bueno, se nos termina el tiempo, como en los debates. Por cierto, si nos fijamos en los detalles, hoy Philip venía republicano y Estuardo demócrata. No sé si lo planearon, pero eso no sabemos si lo planearon, pero bueno, es lo que sucedió. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis. Y a usted, muchísimas gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.